Seguimos con tipos de compresores. Los compresores de desplazamiento positivo o volumétricos. Los compresores volumétricos se dividen a su vez en alternativos y rotativos, según el movimiento que posee su órgano desplazador. Los compresores rotativos ocupan un lugar intermedio entre los compresores centrífugos y los compresores de émbolo, pistón. Los compresores rotativos suministran presiones más bajas que los del émbolo, pero las presiones de servicio son más altas que la de los compresores centrífugos. Compresores de desplazamiento positivo volumétricos. Los compresores de pistón son los más conocidos ya que han sido empleados en interior mina para el suministro de aire comprimido a través de las redes de distribución instaladas dentro de las mismas. Su aplicación ha descendido notablemente como consecuencia del uso masivo de otras fuentes de energía más eficientes, como son la electricidad y la hidráulica. Este tipo de compresores son utilizados cuando estos tienen un carácter estacionario. En la actualidad, estos compresores estacionarios son utilizados por los pequeños mineros cuando hacen la apertura de una nueva mina, ya que no poseen la cantidad de dinero suficiente o la inversión para comprar todo un sistema, en lo cual lo usan para accionar una perforadora, una jackal, para el avance en una labor. Como las cantidades que produce son pequeñas todavía, es una etapa preoperativa donde son utilizados estos compresores. Compresores de desplazamiento positivo volumétricos. Los compresores rotativos pueden ser de paletas o de tornillos y son utilizados para equipos portátiles. Los compresores de paletas están constituidos por un rotor en el cual van colocadas las paletas de eje excéntrico como un estator. Durante la rotación, las cámaras entre las paletas, que se aplican contra las paredes del estator por la fuerza centrífuga, y el cuerpo del rotor atrapan sucesivas cámaras de aire, las cuales son progresivamente comprimidas y se produce la aspiración, y mientras reducen el volumen se produce el suministro de presión. En los compresores de tornillo, dos rotores paralelos en contrarrotación, macho y hembra, de forma helicoidal, tal como se muestra en la figura. Giran confinados en el interior de una cámara que los envuelve y comprimen el aire en sus lóbulos de manera continua. El aceite es aportado a la cámara de compresión para garantizar la lubricación del conjunto giratorio, el cual se recupera, se enfría y se filtra y es inyectado de nuevo a la cámara de compresión. Los compresores de desplazamiento positivo volumétricos tienen ventajas en su utilización y básicamente los de tornillo, y estas son: el montaje es económico, ausencia de choques y vibraciones importantes, reducido mantenimiento, baja temperatura de funcionamiento y alta eficiencia. En las fotos vemos los compresores de tornillo donde se ven los sistemas Embry y Mason, cómo actúan o cómo interactúan. Curvas de eficiencia. En estos cuadros podemos ver nosotros los diferentes tipos de compresores donde se ve el flujo de aire y la presión obtenida, ¿no? Y vamos a ver por cada uno. Por ejemplo, tenemos un compresor de rotación de tornillo, que es en este color, cuál es el flujo de aire que logra y la presión obtenida. Tenemos el compresor centrífugo, que está en celeste, que es este color, que logra un gran flujo de aire y en forma progresiva también una gran presión. Tenemos compresor reciprocante. En el otro cuadro podemos ver de un compresor dinámico y un compresor de desplazamiento positivo, capacidad versus presión. En este caso la capacidad se mantiene dinámico, la presión es casi constante y la capacidad se va incrementando. Selección de un compresor. La selección del tipo de compresor y de su capacidad son parámetros críticos en el diseño de una instalación de aire comprimido. Una acertada elección supone un gran ahorro energético durante el funcionamiento normal de la instalación. Para elegir correctamente el tipo de compresor más apropiado, es preciso conocer el consumo total de aire comprimido, que es aquel que resulta de sumar el consumo de todos los equipos neumáticos conectados en la planta, trabajando a pleno rendimiento. Puesto que todos los elementos neumáticos de una instalación no trabajan generalmente a toda su capacidad, al mismo tiempo, durante las 24 horas del día, es habitual definir un factor de carga. ¿Cómo? Factor de carga
es igual al consumo de aire en 24 horas sobre el máximo consumo continuado en 24 horas. Este factor de carga trata de tener en cuenta los consumos intermitentes de aire para optimizar al máximo los tiempos de arranque del compresor que rellenan de aire comprimido los depósitos. En general, se establecen 5 pasos básicos para fijar correctamente la capacidad del compresor. Primero, estimar el total de consumos de todos los dispositivos que emplean aire. 2. Determinar la presión más elevada que requieran estos elementos. 3. Revisar los ciclos de trabajo y determinar los factores de carga de los elementos, número de maniobras por hora. 4. Estimar un valor típico de fugas. 5. Fijar las máximas caídas de presión admitidas tanto para los diversos elementos como para las conducciones. Otras consideraciones que afecten al diseño, como condiciones ambientales del entorno, altitud, etc. Una vez determinado el consumo necesario y la presión demandada al compresor, se ha de elegir el tipo más adecuado para dicha aplicación. Ejemplo, teniendo en cuenta el caudal de 37.29 CFM, pies cúbicos por minuto, presión de trabajo igual a 101 PSIG, equivalente a 7 bar, y hay una caída de presión de medio bar, y que la equivalencia de un HP es 3.92 CFM, con la tabla de cálculo adjunta de CFM, según el modelo del compresor, se ha seleccionado un compresor de tornillo que requiere un motor de 10 HP. Aquí la Anastasia. Vamos a ver el ejemplo. En cuanto al caudal que vamos a utilizar es 37.29 para una presión de trabajo de 101 PSIG 7 bar para una caída de presión de 0.5 bar, que la equivalencia de un HP es 3.92 FM. Con estos datos vamos a elegir un compresor usando la tabla de cálculos FM según modelo del compresor. Se ha seleccionado un compresor tipo tornillo para un motor de 10 AHP. Tenemos la cantidad de CFM, estamos hablando que es de 37.29, 38 es lo más cercano. Y tenemos acá la presión de trabajo, que es 101 PSIG, para este caso es 125, y tiene un motor de 10 HP, como podemos ver. La selección y aplicación del equipo para un sistema de aire implican ciertos aspectos que solo el usuario puede definir con exactitud. La importancia de estos son calidad del mantenimiento disponible, concordancia de la sensibilidad del compresor con las condiciones de trabajo, disponibilidad de los medios de enfriamiento, ya sea por medio de agua o aire, costo inicial versus ahorro a largo plazo, duración requerida por ciclo de trabajo, anticipación al futuro crecimiento de las operaciones y calidad requerida de aire. En resumen, estos son efectos de importancia en el mismo compresor y también podemos adicionar la eficiencia del motor en altura. Actualmente se tiene una norma ASTM para que los motores tengan la misma eficiencia o una eficiencia nominal a determinados metros de altura. Lo que actualmente o lo que hacen algunos fabricantes es simplemente incrementar los consumos de combustible para una determinada hora. Lo que hacen algunos proveedores es dar ciertos parámetros con los cuales, si los evaluamos bien, significa un incremento de consumo de combustible para hacer la corrección por altura. En este caso, estos motores ya vienen con ese cambio y lo cual no implica un incremento de consumos de combustible. Naturalmente que existen otros factores, como son el costo de mantenimiento, el costo de instalación de todo el sistema, calidad del aire, el costo del tipo de enfriamiento seleccionado, la presión requerida en el frente de trabajo, continuidad de operación, fácil de operar, manejable y que arranque con facilidad, de fuerte estructura que soporte las condiciones de trabajo, de simple mantenimiento, el coste de adquisición el más bajo posible sin sacrificar la calidad y la durabilidad, costo de operación bajo,
que cumpla con todas las normas de seguridad y ambientales. En la correcta selección del compresor hay que tomar en cuenta el costo total al ser aplicado a las condiciones de trabajo. El costo real no es solo función del diseño del compresor y mantenimiento, sino que también en función de muchas etapas interrelacionadas del trabajo, como son número de turnos, duración del trabajo, ubicación de la zona de trabajo, potencial humano disponible, disposición del equipo antes del trabajo, disponibilidad y costo del combustible, disponibilidad y costo del agua, disponibilidad y costo de la energía eléctrica. Selección de un compresor. Asimismo, en la selección debemos realizar ajustes y tomar en cuenta lo siguiente: la compensación por altitud. Tal como les mencionaba, tenemos normas IEE por las cuales los motores son fabricados para trabajar en altura. No solamente usar la compensación, en el cual atribuye una cantidad menor de HPs. O en todo caso, el fabricante nos propone mantener los HPs pero con un mayor consumo de combustible, lo cual no es beneficioso en el costo de operación. Potencia mínima del motor por instalar. Pérdida de presión en tuberías y accesorios. Esto tiene que constar de un diagrama unifilar de la red de aire comprimido. Tipo, longitud y diámetros de la tubería. Tipo, cantidad y diámetros de los accesorios. Capacidad de los tanques de compresión, pulmones. Factor de diversidad, que está en función del coeficiente de simultaneidad. Compensación por altitud. La capacidad de los compresores se expresa en función del volumen de aire libre admitido, pies cúbicos por minuto, CFM, o en metros cúbicos por minuto. A mayor altura sobre el nivel del mar, es menor la cantidad de aire comprimido producido, entonces se requiere mayor capacidad. El factor de compensación es igual a los volúmenes de aire comprimido al nivel del mar entre el volumen de aire comprimido a la altura Z o de trabajo. Y esto a su vez es igual a la presión atmosférica a nivel del mar multiplicado por la suma de la presión relativa de descarga o gauge a la altura de trabajo más la presión atmosférica a la altura del trabajo. Todo ello sobre la presión atmosférica a la altura de trabajo multiplicado por la suma de la presión relativa de descarga a la altura de trabajo más la presión atmosférica al nivel del mar. Ejemplo: se requiere producir un gasto de 1000 CFM de aire libre a una presión de 100 PSI en un lugar localizado a 10.000 pies de altura sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica tiene un valor de 10,17 PSI. ¿De qué capacidad deberá ser el compresor instalado para satisfacer los requerimientos? De la fórmula anterior, la presión atmosférica al nivel del mar es 14,7 PSI. Entonces, el factor de compensación es igual al producto de la presión atmosférica al nivel del mar más la presión a la altura de trabajo 100 más la presión atmosférica al nivel de trabajo 10,17 dividido entre 10,17, que es la presión atmosférica a la altura de trabajo, multiplicado por la suma de la presión de 100 PSI más 14,7, que es la presión atmosférica al nivel del mar. El factor de compensación es 1,39. Por tanto, el volumen requerido a 10.000 pies de elevación es 1,39 por 1000, 1390 CFM. Coeficiente de diversidad. En la selección correcta de un compresor se requiere el conocimiento de la variedad y el número de herramientas y equipos a los que ha de dar servicio el compresor en un sistema integrado de aire comprimido. La fórmula que expresa el factor, llamado también de simultaneidad, es la siguiente. El factor de simultaneidad es igual a
los CFM reales utilizados entre la suma de las necesidades máximas. Un estudio estadístico también puede arrojar este dato. Número de máquinas, 1, obviamente que el coeficiente de simultaneidad es 100%. Para 2 máquinas, el coeficiente varía de 90 a 100. Para 3 máquinas, el coeficiente es de 90. Para 4 máquinas es 85. Para 5 es 82%. Para 6, 80%. Para 7, 77%. Y así sucesivamente hasta llegar a 70 máquinas, 47%. En el caso de tener un número intermedio, tenemos que hacer la interpolación del caso. Se requiere conocer la capacidad del compresor para suministrar aire a 10 perforadoras manuales, que a una altura de 10.000 pies consumirán cada una 191.81 CFM. De la tabla anterior, para 10 perforadoras, como podemos ver, es igual a 71%. Es decir, que de 10 máquinas conectadas al mismo compresor, 7.1 trabajan al mismo tiempo. Por lo cual, la capacidad del compresor será CFM reales utilizados 7.1 por 191,81, el cual da un valor de 1.300 CFM utilizados. Por tanto, redondeando, sería 1.400 CFM. Tanque de compresión. En un tanque de compresión es una necesidad con todos los compresores, porque cumple las siguientes funciones. Elimina las pulsaciones en el flujo producido por una máquina reciprocante. Proporciona capacidad de almacenamiento de reserva. Ayuda a enfriar el aire y de este modo a condensar parte de la humedad. Límites aproximados de trabajo de compresoras. Tipo alternativo, potencia máxima aproximada en HP más de 12, presión máxima aproximada en bares, 7. El de aletas, potencia máxima aproximada 100 HP, presión máxima aproximada 28 bares. Tornillos, potencia máxima aproximada 6 HP, presión máxima aproximada 40 bares. Centrífugo, potencia máxima aproximada más de 35 HP, presión máxima aproximada 400 bares. Axial, potencia máxima aproximada más de 100 y presión máxima aproximada 35 bares. El tamaño del tanque de compresión depende de el volumen de entrega del compresor, el consumo de aire, la red de tubería, el tipo y naturaleza de la regulación de la conexión y desconexión, la diferencia permisible de presión en las tuberías, diámetros de perforación usados según la excavación. Para una perforación se emplea una perforación de 27 a 40 milímetros para una sección de no menor de 10 metros cuadrados, que es básicamente cuando usamos perforadoras Jackell o Stopper. Para una sección de 10 a 30 metros cuadrados usamos diámetros de perforación de 35 a 45 milímetros. Generalmente se usan jumbos. Para un área mayor a 30 metros cuadrados, es decir, emplearemos diámetros de perforación de entre 38 y 51 milímetros. Generalmente se usan ya jumbos o equipos de perforación de 2 a 3 brazos. Formas y secciones de los túneles. Tenemos el tipo D, el circular, el tipo baúl y el tipo de herradura. Generalmente en minería usamos los tres primeros. El tipo D lo utilizamos básicamente para labores de operación o extracción, los circulares para piques y el de baúl para galerías de acceso o de servicio. Esos son los lugares que tienen mayores diámetros o mayores secciones. Tenemos una ilustración que muestra los tipos o los métodos de excavación de túneles. En el primer caso es uno que usamos jumbos, equipos que tienen también energía eléctrica, tanto para el avance como la instalación de pernos. Tenemos el manual, que usamos Jackell, y el último es un TBM, un Tunnel Raise Boring, un Tunnel Boring Machine. Y en el último tenemos el TBM, que significa Tunnel Boring Machine.